amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Cristianismo en el siglo XXI. Un programa de Radio Anglicana donde tratamos de exponer los importantes retos a los que creemos tendrá que enfrentarse el cristianismo en el futuro. Está a cargo del reverendo Juan Larios, presbítero de la Iglesia Española Reformada Episcopal, y puedes escucharnos todos los miércoles y sábados a las 5 p.m. Esto es Radio Anglicana. Hablábamos en el anterior programa de la necesidad que tiene la Iglesia de buscar una nueva identidad. Una identidad que la haga iglesia dialogante, iglesia de y para los pobres, para los excluidos, para los sufrientes. Iglesia misionera, humilde, solidaria. En definitiva, una auténtica iglesia de Jesús. Es decir, una iglesia que pueda situarse más allá de ella misma, de sus necesidades inmediatas. Plantearse a fondo, como venimos diciendo a lo largo de estos programas, cómo ha de actuar para poder ser útil en el contexto sociocultural de este nuevo siglo. De hecho, esto debería ser algo que todas las religiones tendrían que plantearse, no solo el cristianismo. De manera que tendremos que renunciar a considerarnos los únicos que tenemos la verdad absoluta y, por supuesto, a imponer sí o sí nuestras creencias. Poner el foco, como venimos diciendo, también en Jesús de Nazaret y su mensaje. Eso deberá ser el centro. Lo demás, doctrinas, símbolos y cuestiones y otras cuestiones, tendrán que ver subrayado su carácter simbólico e instrumental. Incluso, como algunos teólogos dicen, tener en cuenta también imágenes y conceptos de otras religiones. No olvidemos que el cristianismo en sus comienzos bebió de otras tradiciones que no eran en aquellos momentos cristianas. Y no estoy diciendo en absoluto que debemos cambiar nuestras propias tradiciones, no. Pero sí creo que sería una manera de enriquecernos. Me acuerdo ahora, en este mismo momento, de uno de los grandes cristianos, por nombrar uno de los muchos, que fue capaz de hacer esto mismo con la tradición hindú. Me refiero al sacerdote católico Tony de Melo. Por cierto, también muy criticado por las altas jerarquías del momento. Y también me hace recordar aquel episodio del Evangelio en el cual los discípulos dicen al Maestro que hay muchos que no son de nuestro grupo, pero que están haciendo milagros en su nombre, y que los tienen y los han reprendido. Y Jesús solamente se limita a responderles: pues no se lo impidáis, porque quien no está contra nosotros, está con nosotros. Por tanto, Jesús nos interpela, nos guía, nos acompaña constantemente. Por eso Él debe ser la referencia central para la Iglesia. Y es por ello que debemos hacer una relectura de nuestras propias tradiciones y de nuestra propia tradición y actualizar todo lo que nos pueda ser o servir de instrumento eficaz para acercar a esta sociedad a Dios. Tendremos también que incrementar la reflexión sobre el mundo, pero desde una perspectiva que incorpore la dimensión espiritual de nuestra realidad, obviamente. Y esto significa que deberemos comenzar por una seria y profunda reflexión acerca de la condición humana en su totalidad. Una realidad tanto racional como irracional, capaz de amar y capaz de odiar. Una realidad hecha de luces y sombras. Después habrá que implementar también la reflexión sobre el sentido y la realidad de la pequeña comunidad de fe, es decir,
ese grupo de personas con las que compartimos nuestro día a día, nuestros anhelos, nuestros fracasos, nuestros miedos e ilusiones. Será necesaria también una profunda y seria reflexión sobre nuestra propia sociedad y nuestra propia cultura, nuestras costumbres, y cómo no, de la política, y que afronte la realidad de las injusticias, la pobreza, la muerte de los inocentes, la enorme disparidad entre las personas. Esto nos llevaría a plantearnos seriamente nuestra propia honestidad y coherencia personal en todos los ámbitos sociales. Y finalmente, deberíamos hacer también una profunda reflexión sobre la propia naturaleza, nuestra madre tierra, luchar por el equilibrio de la creación, la preservación de los entornos naturales, la biodiversidad, etc. Pues si el planeta se muere, morimos también nosotros. Y esto indudablemente provocará un diálogo con las distintas culturas para terminar con este pecado que llevamos cometiendo durante siglos y que es nuestra lucha y nuestra obsesión por la hegemonía occidental sobre las demás culturas. Todas las culturas merecen el mismo respeto y todas quieren modernizarse, obviamente, pero sin perder su originalidad y su propia identidad. Este diálogo es urgente y necesario. Y obviamente no debe afrontarse desde el dogmatismo ni el fundamentalismo, que rechazan tanto la modernidad como las demás culturas y creencias. Esto también nos llevará, entre otras más cuestiones, a revisar nuestras propias liturgias y expresarlas en un lenguaje que signifique para el hombre de hoy, capaz de hacerle sentir emoción y de empujarle en su espiritualidad. Finalmente, esto nos conducirá a revisar la gran Iglesia, en todos los aspectos. Entre otros, el significado del sacerdocio para hoy, de la persona del sacerdote, pastor y obispo, para no caer, por muy sinodales que seamos, en la vertebración piramidal. Porque una cosa es la teoría y otra la práctica. No podemos olvidar que a día de hoy, en nuestra propia comunión, se está queriendo volver a retroceder en lo que respecta, por ejemplo, a la participación de la mujer en las órdenes religiosas. Esto, desde mi punto de vista, implica un retroceso dramático para la propia Iglesia. Nuestro gran desafío es, por tanto, saber cómo vivir la experiencia de Dios, de la unidad, del misterio tremendo y fascinante en nuestro mundo, y ser capaces de transmitirla adecuadamente a nuestra sociedad. Y bien, hermanos y hermanas, pues hasta aquí el programa de hoy, vuestro programa, Cristianismo en el siglo XXI. Sed buenos y buenas si podéis. Esto es Radio Anglicana. Un hombre, una mujer. La caridad produce caridad. La indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia